Muy buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenidos a este programa. Les saludamos su servidor Omar Campos y también aquí está el ingeniero Ulises. Dios te bendiga, varón. Muchas gracias, pastor. Bienvenidos a esta transmisión en esta noche. Gracias por estar con nosotros y, como siempre te hemos comentado, comparte la transmisión para que otros puedan ser bendecidos a través de la palabra del Señor en esta noche. Bienvenidos. Y estamos aquí nuevamente agradeciendo sus saludos, algunos que están ahí ya desde iniciando nuestro conteo, y gracias por compartir, aquellos que han estado haciéndolo. Sabemos que esta serie de como de los días de Lot que comenzamos a principios de año, desde el mes de enero, ha traído revelación. Hablábamos hace un momento y esa es nuestra oración, nuestra petición delante de Dios, que no sea solo información para tu vida, no solamente sea una información más, sino que sea una revelación escritural de los acontecimientos proféticos hacia el mundo que vives tú, que está viviendo tu familia y en el entorno donde te encuentras. Muchos de ustedes no están aquí físicamente en nuestra ciudad. Tienes tu propia ciudad, tu propio país, algunos de ustedes, y hay diferentes cosas que están viviendo, y en el entorno que vives la palabra tiene una revelación actual, una revelación que te va a traer a tu vida también guía y dirección hacia qué cosas tenemos que conocer y hacia dónde actuar. Así que estamos en eso, Ulises. Amén, esta pastor. noche. Así es, y definitivamente el propósito es que la palabra de Dios edifique tu corazón y de aquellos que van a ver en otro momento este programa, y que siempre la palabra sea la que tú puedas entender como el principio con el cual Dios quiere mostrarnos lo que está aconteciendo hoy a través de este tema, como en los días de Lot. Como Dios en este tiempo quiere que nosotros comparemos lo que estaba pasando en esa generación. Así es. No solamente en esa ciudad, sino en esa generación que vivía ahí, y cómo hoy nuestra generación está tomando el mismo tinte que lo que estaba viviendo aquella generación. Definitivo. Y es tremendo porque no lo ves revelado hasta que no lo empiezas a escudriñar. Amén. Así es. Así es. Y hoy estamos en nuestra 10ª sesión de estos días de Lot. Hemos tenido algunos programas especiales dentro de toda esta serie, pero en este punto 10 vamos a ver una temática tremenda, actual y terrible si no hacemos algo. Amén. Así es. Si no hacemos algo, como veíamos la semana pasada, dando ahí un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, como la vida de Lot se asemeja mucho a lo que muchos hombres de hoy en día, hombres y mujeres, familias, estamos dejando a veces de hacer. Y por eso tenemos que seguir escudriñando la Biblia a ver qué nos revela, Ulises. Definitivamente, y eso es importante que hoy podamos entenderlo, comprenderlo y sobre todo poder ser bendecidos a través de este tema, y que tu vida sea impactada por el poder de Dios, y que esto pueda ser un parteaguas para que tú puedas compartir con tu amigo de la oficina, con tu compañero de trabajo, con la vecina, con el vecino. En algunas otras ciudades ya la comunicación es muy impersonal. Bueno, usa el WhatsApp para decir: oye, hay este tema, está sucediendo esto es lo que estamos viviendo hoy. Pero también podemos entender que esto está pasando cuando ya pasó en la generación de Lot, y qué fue lo que Dios nos quiere, lo que Dios hizo y cómo Dios quiere mostrarnos hoy, para que la humanidad pueda entender cómo está cambiando el pensamiento de nuestra generación, pastor. Y tenemos 50 años trabajando muy intensamente. A partir de los años 60, 70 hay un brote que surgió con respecto a trabajar en el pensamiento del ser humano. Empezaron a ver que las guerras lo único que hacían era dejar más muerte, más hambre, más problemas, pero la gente seguía siendo la misma. Pero ahora hay un ataque, una guerra contra el pensamiento. Y hoy vivimos en una generación saturada de información. O sea, hay una guerra para captar la mente del ser humano, para captar su atención, pero sobre todo para transformar sus pensamientos. Definitivamente, y eso es lo que hoy queremos transmitir, hoy lo que queremos compartir, y sobre todo que te lleves lo que dice Romanos 12:1,
que cada día nosotros tenemos que estar renovando nuestro entendimiento, y el entendimiento es la parte esencial para nuestros pensamientos, y esa es la parte que Dios nos manda renovar cada día. Dice la Escritura que debemos de renovar nuestro entendimiento en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esa es la renovación. El culto racional es como nuestra razón, nuestro raciocinio se asocia a lo que Dios quiere mandarnos a través de su palabra. Y eso es lo que hoy queremos compartir contigo en esta noche. Por eso te queremos invitar a que compartas la transmisión. Ya tenemos ahí 30 personas en Facebook conectados, más lo que se están conectando. Sigue compartiendo con cada uno de aquellos que tú creas que puede beneficiarle y traerle bendición en este programa. Cuando estaba estudiando la carrera en publicidad, recuerdo que había una materia que nos hablaba precisamente del efecto que hace la publicidad en el oyente, en el que recibe la información. Amén. El receptor es algo que así le llamaban. Y cada uno de nosotros, si no nos renovamos, amén, por medio de la Escritura, no te estoy hablando de religión, estoy hablando de principios. Por eso hablamos de principios del reino. Si no nos renovamos con los principios del reino, va a ser también nuestra mente de alguna manera u otra afectada por la información, y muy probablemente muchos de los que ya estamos aquí o de nuestra sociedad ya ha sido afectada, amén, sus pensamientos por la publicidad y por todos los medios de comunicación. Entonces, si no renovamos la mente con la Escritura, vamos a sucumbir en un mundo plagado de información hacia donde ellos nos quieren llevar. Y esa es la temática de hoy, que vamos a ver los pensamientos como forma de vida. Amén, así es, pastor. Y ese es algo bien importante lo que acaba de comentar el pastor, mientras vemos aquí la base bíblica donde vamos a estar considerando este tema, y es Génesis capítulo 19 verso 31. Ahí nos vamos a enfocar en ese versículo. Pero algo que quería complementar de lo que decía el pastor: es muy común ahora, por ejemplo, aquí en México, que hay año electoral, que tus pensamientos son llevados o atraídos a cierto candidato, a cierto partido, por la música. Esa música contagiosa. Aquí en nuestro estado va a haber elecciones, aquí en el estado de Nuevo León, en México, este verano va a haber elecciones, y tú ves la música, entonces lo relacionas, tu mente capta esa música y entonces lo relaciona con la persona. Definitivo. O el candidato. Entonces, eso es lo que el pensamiento también hace. Como medios, formas de llegar a tu pensamiento para que tú llegues a tomar una decisión en base a algo que te está moviendo, sugestionando, está tocando fibras o sistemas en nuestro subconsciente, para que tú lo asocies inmediatamente con esa partido, sí, información, candidato. Entonces, algo que también tenemos que ver es cómo nos están influenciando hacia nuestros pensamientos para meter todos estos cambios que se están gestando no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y sin más preámbulo, quisiéramos entrar a que veamos la base bíblica. Así es. Hoy traemos este versículo, Génesis 19:31, y me gustó mucho la versión nueva en la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. Si nos podemos ir a full para que se pueda ver mejor. Y ahí nos dice este versículo lo siguiente, versículo 31 de Génesis 19: cierto día la hija mayor le dijo a su hermana, hablando de las hijas de Lot: no quedan hombres en ningún lugar en esta región. Fíjese bien lo que está diciendo, porque está diciendo verdades a medias. Dice: así que no podemos casarnos como todas las demás. Y nuestro padre, refiriéndose a Lot, pronto será demasiado viejo para tener hijos. Tremenda verdad a medias. Esa es una verdad a medias. Las más peligrosas. De las más peligrosas que existen. Fíjese bien cómo la hija mayor cambia el entorno para decir una verdad a medias.
Porque ciertamente todas las personas que estaban y habitaban en Sodoma y Gomorra habían sucumbido por el problema que había habido o el juicio de Dios que había traído sobre esa gente. Pero la verdad a medias es que dice que no quedaban nombres en ningún lugar en esa región. Definitivo. Cuando su tío o su tío abuelo Abraham estaba no muy lejos de esa región, porque acuérdense que la Biblia dice en el capítulo 19, en los primeros versículos, que Abraham vio de donde él estaba, veía cómo salía el humo de esas ciudades. Entonces no había mucha distancia entre donde vivía su tío abuelo y donde ellos estaban, que era la ciudad cercana a Zoar. Lo habíamos visto en la clase pasada. Y vemos cómo ella le infunde ese pensamiento a su hermana mayor. Sí, o sea, la contaminación. Es por eso tan importante entender esa parte. Amén. Aquí, ingeniero, porque si nosotros entendemos bien que un pensamiento que está equivocado, podemos enseñar equivocadamente a otros. Definitivo. Y ella sacrifica el futuro de las dos. Así es. En esa decisión, por ese pensamiento que existía en ella. Y eso para nosotros tiene que ser una enseñanza tremenda, porque si no tenemos claro el panorama y nos vamos a tomar decisiones en base a esas verdades a medias, podemos sacrificar en ese altar todo nuestro futuro. Definitivo, definitivamente. Y esto es algo que impacta no solamente a la generación de la hija mayor, sino que también le impacta a la generación de la hija menor. Exacto. La Biblia no habla de cuántas diferencias llevaban edades, pero lo que sí sabemos que eran muchachas o señoritas. Que ya iban a casarse, porque dice que estaban sus prometidos es ahí. Correcto, ya estaban en edad reproductiva. Exacto. Entonces, al final de cuentas, ellas sabían y conocían que había habido un problema, pero esas verdades a medias que la hermana mayor, con una influencia sobre la hermana menor, toman la decisión equivocada de, en vez de buscar las opciones, dicen, no podremos casarnos como las demás. Tremendo. Como si el juicio de Dios hubiera caído sobre toda la tierra. No había sido el diluvio que había pasado en la generación de Noé. Así es. Había habido un juicio de Dios sobre dos específicamente ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, que obviamente eran grandes metrópolis, pero que no eran las únicas ciudades que estaban ahí. Ahora, ahí murieron sus prometidos, porque la Biblia dice que se iban a casar, que Lot les invita, vámonos. No salieron. Y no quisieron irse, los juzgaron loco. Ahora, había un choque emocional, ahora viéndolo desde el punto de vista emocional, ellas vienen afectadas. Pero también es interesante notar que aunque traigan esa afectación emocional, psicológicamente hablando, también qué importante es cómo no vieron la otra cara de la moneda, donde dices, Dios nos sacó de ahí, o sea, el Dios Todopoderoso nos saca de ahí, ¿cómo no va a suplir para ayudarnos a salir de esta situación también? Muy importante esto que acaba de comentar el pastor, porque la Biblia dice que esos ángeles los sacaron de la ciudad y les dijeron, escapa por tu vida. Y no vieron cómo en medio de una situación adversa, Dios también podía abrirles la puerta. Definitivo. Y el más cercano familiar que ellas tenían era su tío abuelo Lot. Abraham. Y su padre también sabía. Definitivo, también, igual. Y él también sabía que había una oportunidad para sus hijas. Y el amor que le tenía, la cercanía. Definitivamente. Y eso ellos no lo vieron como una opción para poder suplir lo que ellas veían como una necesidad. Que para ese tiempo, pastor, era tan importante. Una mujer que se quedaba sola. Sí, claro. Definitivamente era una mujer que iba a pasar el resto de sus vidas de una manera muy triste. Sí, muy precaria también. Muy precaria, sin ninguna autoridad, decisión. El no tener hijos era también una situación terrible. Sí, claro. Lo podemos ver en la vida de Sara, la esposa de Abraham, y lo podemos ver por muchos pasajes en la Escritura en el Antiguo Testamento, porque era
no tener hijos era casi una maldición. Así es, así es. Así se consideraba. Y ellas sabían, por eso dice, y no podremos casarnos. Y luego dice, nuestro padre Ponto será demasiado viejo para tener hijos. Ellas veían un problema con lo que había pasado, no veían y no tenían en su pensamiento, como muchas personas, de decir, oye, todo lo que me pasó, todo lo que me salvó Dios, hoy estoy aquí. Y eso es un problema con nuestros pensamientos, amados hermanos. Ahora, Ulises, algo que tenemos que entender, estamos poniendo la base, estamos poniendo el fundamento de lo que queremos en esta hora transmitirte. Y es interesante ver que así a veces a muchos creyentes, a muchos cristianos, a mucha gente que tiene fe en Dios, le pasa lo mismo. Satanás lo engaña de una manera terrible, pensando que lo que estás viviendo Dios te está dejando, ya Dios no va a poder hacer más, ya te ayudó tantito, pero ya no va a poder hacer más por ti, porque tú ya no mereces, porque tú ya no eres el que lo debes de recibir, ya no eres digno, y por tantos pensamientos que vienen a nuestra cabeza, y muchos creyentes se la creen y sacrifican su futuro. Y al igual que estas muchachas. Ahora, el pensamiento de estas muchachas no viene nada más así. Es correcto. Definitivamente, pastor. Y ahí es donde queremos también introducir, ¿no? O sea, ¿qué afecta en el corazón de ellas para que tomen ese tipo de decisiones? Definitivamente, y algo que debemos de ver en este pasaje es cómo la influencia de la sociedad donde ellas estaban impactó sus pensamientos. Hace poco vi una publicación del pastor Héctor y una persona le contesta y le dice, todo se logra en casa, lo demás no les afecta. Y vemos aquí, amados hermanos, sí, tiene mucha razón, pero el entorno en el cual vivimos también afecta nuestros pensamientos. También afecta nuestras tomas de decisiones. Definitivo. Y aquí lo vemos. Ellas sabían la vida de su padre Lot, cómo era un hombre justo, porque sí lo vimos que lo menciona Pedro, pero nada más lo tenían en la mente, no lo tenían en el corazón. Así es. Entonces es trascendental que no solamente nuestros pensamientos o nuestra sabiduría o nuestro conocimiento de Dios se quede en la mente, sino en el corazón. Así es. Porque la Biblia habla que en el corazón es donde salen todas las cosas o las tomas de decisiones para nuestra vida, pastor. Y es lo que contamina al hombre, dice la Escritura. Correcto. Jesús, hablando del corazón, dice, de ahí sale lo que contamina al hombre. Por eso la importancia, y hay un sinfín de casos, amados, sinfín de casos, que aunque tengas tu entorno en casa, cuidado, y estén expuestos los hijos a entornos de escuela, a entornos sociales del lugar donde vives, a entornos donde amistades, familiares, muy alto el grado del porcentaje de los muchachos que son afectados, muchachos y muchachas afectados, para traerles otro estilo de vida. Infinidad de casos. Y ahorita me estaba acordando del profeta Cliff, cómo nos hablaba él, lo tremendo que fue para él la escuela secundaria. Y me estaba acordando también del fundador del Castillo del Rey, de este hermano, se me fue el nombre, pero él hablaba de cómo su papá lo tuvo que enviar a Estados Unidos porque se estaba perdiendo una escuela primaria de aquí. O sea, qué importante es entender, y hay un sinfín de casos que te puedo mencionar donde el entorno es importantísimo y los papás tenemos que cuidarlo. Tenemos que proveerles un entorno y apoyarnos con grupos de apoyo. Por eso la comunidad es importante. Por eso lo que tú estás diciendo ahora, estamos hablando de la vida de Lot, la vida de sus hijas. Ahora, como decíamos al inicio, usted puede preguntar, ¿y esto qué me va a afectar a mí? No, pues nos está afectando porque lo mismo que sucedió en la vida de ellas puede suceder en la vida de nuestros hijos o nuestra generación si no hacemos algo. Definitivamente. Y cómo es tan importante que entendamos que los pensamientos
son los que te van a ayudar, te van a llevar a tomar decisiones, sean buenas o sean malas. Yo me pregunto aquí, ¿por qué ellas, conociendo a su papá, no fueron y le dijeron: papá, nos quedamos vestidas alborotadas? Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Tú sabes que una mujer en este tiempo no puede quedarse sola. Así es, así es. Y la decisión que ellos tomaron está en el versículo 32, que no lo traemos aquí, pero dice: planean emborrachar al papá y acostarse con él. Exacto. Entonces vemos cómo a veces los pensamientos, cuando hay un pensamiento, la Biblia por eso en Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. Y una de las partes de la armadura, primera parte que te menciona, sí, y que es la primera, es el yelmo de la salvación, salvación. que es el casco en sí. El casco. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el diablo manda dardos a nuestra mente. Amén. Para tomar decisiones. Sí, sí. Muchas veces esas decisiones no solamente van a trascender en nuestros días, sino van a trascender años, van a trascender probablemente nuestra vida final por un pensamiento, una toma de decisión equivocada. Y ahí es donde, ahí muy, muy claro, y así como lo mencionabas ahorita, cómo es que ellas no tuvieron esa confianza para ir con el papá y planean, porque realmente ahí ves realmente la cola del diablo en sí, porque es un pensamiento malvado, es un pensamiento perverso, pervertido, de alguna manera u otra. Definitivamente. Y ese pues no proviene de Dios. A final de cuentas, algo en ellas estuvo tan ya bajándole la escala de sus valores morales que las hizo actuar de esa manera. Y ahora la mayor que tenía a lo mejor la decisión o todo el argumento completo fue la que contagió a la otra. Así es. Ten cuidado con la gente que te contagia para hacer cosas equivocadas, para irte por un camino equivocado. Muchas personas tienen malas decisiones por un pensamiento de alguien que se los inculcó, se los involucró, porque tienes un entorno social que no está entendiendo cuál es realmente el camino correcto. Definitivamente, así es, pastor. Y quisiéramos pasar a la siguiente antes de entrar a un video, ¿Sí? Para que veamos un pasaje que viene aquí en Génesis 6 sobre los pensamientos. Y vemos como dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la malicia de los hombres, estamos hablando la Nueva Traducción Viviente, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de esas personas era de continuo solamente el mal. Ese era el pensamiento, ese era el mover, ese era lo que se movía en eso. Por eso hablamos de que estas muchachas traían esas secuelas de su entorno. Definitivo. Por eso pusimos ahí que fue influenciado, el pensamiento de ellas fue influenciado por la decadente vida en Sodoma. Ellas se influenciaron tanto, tomaron tanto, se impregnaron tanto, fueron, ahora sí como dicen, permeadas de tanta influencia. Hermanos, ellas no tenían internet, no tenían wifi, no tenían toda la tecnología que tenemos hoy, las redes sociales, los influencers, los youtubers que tienen hoy nuestras generaciones. Imagínate tanta información, tanta influencia. Por eso estos cuates y señoritas que se llaman influencer, pues son los que influencian a nuestras generaciones. Y eso es lo más preocupante. Así es. Por eso Génesis 6 describe cómo era el pensamiento de la gente. Continuamente sus decisiones, lo que salía de su corazón era lo malo. Y yo por ahí traje, pastor, una información ahí de una autora de un libro, no sé si podamos ponerlo. Así es. Que nos habla, y este es un libro, no es una autora religiosa, es una mujer, una autora, una escritora puertorriqueña llamada Sharon Cohen. Y ella habla en su libro Los ciclos del alma que tenemos más de 60,000 pensamientos al día.
Y la mayoría de esos pensamientos que tenemos son negativos. Tremendo. Son malos. Sí, sí, tremendo. Entonces, fíjese cómo se conecta Génesis 6:5 con lo que una mujer en nuestro tiempo habla de que los pensamientos del hombre y la mujer continuamente son de hacer lo malo. Es buscar hacer lo malo. Porque un pensamiento se concibe en la mente, sí, y luego se realiza en el corazón y se ejecuta. Y eso es lo tremendo. Así es. Y esta autora asegura que esos momentos de crisis, en los momentos de crisis, como lo tuvieron estas hijas de Lot, dice que es muy importante y necesaria lo espiritual, pastor. O sea, como gente que no tiene una comunión con Dios, que no es religiosa, que no comulga, no tiene a lo mejor alguna aferencia por alguna religión específica o particular, y que no la anda promoviendo tampoco, simplemente entienden que el ser humano tiene un área que necesita suplir, y eso nos lo enseña la Biblia. La Biblia dice que tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Hay un área espiritual que necesita llenarse, y cuando no está llena, el hombre se vuelve vacío y comete cosas horribles, y nos vamos a veces por la maldad, porque como bien lo decías ahorita, amén, hay mucha maldad. Y hoy en día hay una élite, Ulises, que hemos hablado anteriormente en programas desde el año pasado, una élite que está promoviendo esos pensamientos también, esa manera de dirigir a nuestros jóvenes, de dirigir a nuestras familias, a las nuevas generaciones, y también de dirigir hacia cierta parte de la población. Así es. Para que piensen de cierta manera y ejecuten las acciones que quieren hacer. Los planes que ellos tienen. Y eso es lo que hoy queremos presentarte en este video, para que tú veas cómo una persona nos da un testimonio de cómo desde las altas esferas se está permeando todas estas situaciones, pensamientos, cambios de ideologías. Así es. Cambios de reformas, constitución en los países, cambio de las leyes, cambio en los sistemas políticos, cambio en los sistemas económicos, cómo ellos están permeando y cuál es el objetivo. Vamos a ver el video. Desde el año 1988, en donde a través de una militancia de izquierda empecé a trabajar en favor de los más vulnerables. Lo hice de una manera totalmente sumergida en una revolución de América Latina. Estuve vinculada al movimiento armado Alfaro Vive, que estuvo totalmente relacionado con el Ejército de Liberación Nacional. Soy la comandante Manuela, que entregó las armas en 1992. Fui exiliada política desde el año 1988 hasta el año 1990 en España, en donde obtuve la ayuda del gobierno español para poder continuar mis estudios y para poder regresar al Ecuador, no solamente ayudándome emocional y psicológicamente luego de la tortura de la que fui objeto, sino también como una profesional lista para apoyar a mi país. En el año 1990 regreso al Ecuador como asesora del ministro de Educación, y inmersa en el proceso de educación empezamos una gran campaña para ir generando a nivel educativo y a nivel de salud una gran revolución de izquierda. Empezamos a meternos en el ámbito educativo, en el ámbito cultural y en el ámbito político, liderando diferentes procesos entre los cuales estaba fundamentalmente destinado a generar una discriminación hacia el varón, un empoderamiento de la mujer, pero también una salida de la iglesia dentro de los procesos, tanto sociales como educativos. Esa fue nuestra meta como grupos de izquierda. Nos tomamos las escuelas, nos tomamos los colegios, nos tomamos las organizaciones civiles, nos tomamos los sindicatos, pero además generamos procesos en donde la división de clases fue nuestra lucha fundamental. Hombres contra mujeres, niños contra adultos. En el año 2000, luego de 1990 al 2000, empiezo a trabajar como consultora. En el 92 dejo las armas y como consultora de las Naciones Unidas gano una licitación con términos de referencia totalmente establecidos para ser la ONG responsable en un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud con el gobierno ecuatoriano, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Corporación Educativa CIDE, de la cual yo soy la representante legal hasta el día de hoy. Un convenio de $6,5 millones que ingresaban al país con el objetivo de desarrollar proyectos de salud sexual reproductiva en el Ecuador que tenían como destinatarios hacer que los maestros entreguen y difundan la anticoncepción en los adolescentes, que las organizaciones de mujeres empiecen a trabajar sobre el tema del aborto y además empecemos a trabajar en el ámbito de salud
la exclusión de los padres de familia en la toma de decisión de los derechos en función de el cuerpo de los niños, es decir, que los niños tengan acceso a la anticoncepción sin conocimiento de los padres de familia, en donde los médicos tenían que entregar anticoncepción y eso se deberían darse a través de las escuelas, cosa que hoy ya es una realidad en la mayoría de escuelas y colegios. Todo esto estaba encaminado a generar un gran recurso económico, no solamente para las Naciones Unidas, sino también para las farmacéuticas que nos estaban a nosotros financiando. Y lo tengo que reconocer con mucho dolor y mucha vergüenza. Nosotros sabíamos perfectamente, y todos los técnicos y todos los consultores de las Naciones Unidas sabemos claramente que nuestros fondos, que nuestros sueldos, que nuestros contratos, que nuestros proyectos están totalmente financiados por farmacéuticas y dependen exclusivamente de la venta que nosotros hagamos para seguir financiando nuestros proyectos. Un ejemplo clarísimo de eso es que de un proyecto de $6,5 millones de dólares en 4 años, logró el éxito de recaudar, y hasta el día de hoy ustedes lo pueden encontrar en cualquier informe de las Naciones Unidas, Ecuador vende un promedio de $1,5 millones de dólares mensuales en anticonceptivos. Por eso es un negocio la implementación de las políticas de salud sexual reproductiva en todos los procesos y en todos los estamentos. Ustedes dirán, ¿y qué fue lo que hizo que nosotros nos demos para atrás? En el año 2004, nosotros somos técnicos, nosotros evaluamos proyectos, nosotros sistematizamos proyectos. En el año 2004 se hizo la primera evaluación de los proyectos de salud sexual reproductiva en Santiago de Chile, organizado por el Ministerio de la Juventud del Gobierno de Chile. En ese gobierno se dijo claramente que más del 50 y pico % de mujeres estaba en la zona urbana con conocimiento y usando anticoncepción, estaban en la zona urbana en más del 70 y más del 53% de jóvenes adolescentes tenían conocimiento del uso de la anticoncepción a través del sistema educativo. ¿El resultado cuál fue? Que antes de aplicar el proyecto, y ustedes pueden pedir el informe, y les sugiero que ustedes como senadores lo hagan porque tienen toda la potestad de hacerlo, pidan el informe de antes del año 2000, cuál era la realidad de salud sexual reproductiva de los jóvenes en Argentina, y después del 2015, cuál es el resultado. Yo se los voy a adelantar. Los proyectos de salud sexual reproductiva, en donde exclusivamente están basados en la entrega de anticoncepción a adolescentes, quintuplicaron el embarazo adolescente. Antes de la entrega de estos proyectos, los jóvenes iniciaban su vida sexual entre los 17 y 18 años. Actualmente en América Latina, el inicio de la vida sexual de los jóvenes está entre los 12 y 13 años. Se ha quintuplicado las enfermedades de transmisión sexual. Antes teníamos un promedio de 5 enfermedades de transmisión sexual. Son informes de las Naciones Unidas. Antes teníamos 5 enfermedades de transmisión sexual en América Latina. Hoy existe un promedio de 30 tipos de enfermedades de transmisión sexual. Antes teníamos enfermedades de transmisión sexual exclusivamente a nivel genital. Hoy las enfermedades de transmisión sexual han mutado a nivel oral, a nivel anal y a nivel genital. ¿Por qué? Por el tipo de relaciones sexuales que estamos impulsando a los jóvenes a tener, en donde el cuerpo es un objeto. A la vez se ha quintuplicado el embarazo adolescente. Viene la siguiente parte, que es: yo ya no quería tener un bebé, entonces tengo que verme abocada a ver una alternativa frente a eso, y empieza automáticamente la campaña de aborto seguro. ¿Cuál es el beneficio de esta campaña? Se los voy a decir. Yo, como Naciones Unidas, vendía anticoncepción a los países a través del Ministerio de Salud Pública. Traemos preservativos a 10 y 12 centavos de las farmacéuticas de la India y la vendemos a nuestros países en América Latina a un promedio de 25 y 30 centavos. Traemos pastillas abortivas, y ustedes pueden revisar las páginas web de Aborto Seguro y de las comadres, que son quienes difunden el aborto químico aquí. Lo venden a través de internet, lo difunden en todos los canales, inclusive a nivel telefónico, y ellas entregan aborto químico que traen de la India a $4 el paquete de pastillas, y acá ustedes lo van a encontrar a 12 y 14 dólares. Si ustedes entran a la página Aborto Seguro, las comadres en Argentina, ellas les indican a las jóvenes inclusive cómo abortar, y es tan escalofriante lo que ustedes van a encontrar en esa página, que inclusive les dicen cómo colocarse las pastillas, cuántas pastillas tomarse, cuántas introducirse a nivel del conducto vaginal, y luego les dicen: una vez que te has tomado las pastillas, vas a sentir un dolor que es insoportable. Muerde una toalla para que aguantes el dolor y empiece el proceso de pujo. Si empiezas a llenar más de 2 toallas higiénicas en el proceso de 1 hora, te recomiendo ir al médico, pero no les digas que te tomaste la pastilla. Por eso es el aborto confidencial. ¿Cuánto ganan en cada pastilla? Ganan más del 100% por pastilla. Entonces, ese paquete que están en este momento vendiendo de manera clandestina, lo van a pasar a vender de manera legal. Es un negocio al 100%. Yo te vendo la anticoncepción, te legalizo el proyecto, difundo a través del Ministerio de Educación. Los maestros son los únicos
distribuidores de farmacéutica que no ganan un centavo de los productos que distribuyen. Entonces, como yo ya te vendí la idea de que el embarazo es un problema, de que el embarazo es una situación difícil, yo automáticamente te vendo la idea del aborto seguro. Capacito a los médicos. ¿Saben quiénes capacitan a los médicos para realizar aborto seguro en América Latina? El Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Saben quiénes van a recibir capacitaciones sobre cómo manejar leyes en el aborto seguro? Averigüen quiénes han sido los diputados, los senadores que han recibido capacitaciones de las Naciones Unidas, en donde yo hacía eso. Les entregábamos la ley, el proyecto de ley, a los diputados, a los senadores. Es tremendo darnos cuenta cómo hay tanto negocio, tanto interés. Así es. De los líderes por ganarse más dinero y no les importan las vidas. El detalle es que ese pensamiento, como decía aquí nuestra presentadora o esta que era la líder en ese, Alma Medina, sí. Sí, y mencionaba eso, Ulises, es tremendo. Sí, esta mujer ecuatoriana de nacimiento, involucrada en todos estos programas de la ONU, se dio cuenta, por eso dice, en el 2004 mejor nos salimos porque vimos todo lo que venía. Estamos en el 2021, estamos hablando casi más de 20 años, casi llegando a 20 años de esta situación, y cómo hoy está marcando los países y cómo los beneficiarios de este cambio de pensamiento son unos cuantos. Los dueños de las farmacéuticas, los inversores en las bolsas de valores que tienen todos sus dineros y sus ganancias en las acciones de estas farmacéuticas, son las únicas personas que se están beneficiando de esta situación tan terrible que estamos viviendo, pastor. Y tú lo ves como nuestra sociedad, hasta campañas políticas donde decía que promoviera, o sea, el IMSS y todos nuestros institutos de seguridad, de salud, cómo promovían carteles, publicidad, que el condón y que les des preservativos y Así llévalos es. a las escuelas y llévalos a las secundarias y llévalos, como quieran lo van a hacer. Así es. Pero aquí te está dando cifras, no te está hablando al aire, te está diciendo al hacer esto se quintuplicó el número, se vino a mí me impactó cuando estábamos viendo la información, cómo esta mujer habla acerca de 5 enfermedades, se fue a 30. O sea, estamos… De transmisión sexual. Sí, estamos de transmisión sexual, exactamente. Así es. Qué tremendo es que la gente tenga el pensamiento que ellos querían que se formara en la sociedad. Amén. Así es. Y hoy en día sí se está permeando, así la gente está introduciendo, está diciendo sí, necesitamos un cambio, sí, ¿por qué no? Acepten esto, acepten lo otro, acepten esta forma, están retrógradas, que esto es la nueva era. Pues sí, porque es todo lo que ya sembraron. Y se está cosechando eso en nuestra sociedad. Ahora, todo esto que está pasando, que lo que menciona el pastor, tú vas a playas tan famosas, no porque haya ido, pero he estado leyendo playas como Miami Beach, que son las playas más efervescentes en cuestión de jóvenes, donde está la perdición tan terrible. Ahí se promueve todo esto. Se promueven las pastillas del día siguiente, los preservativos. ¿Por qué? Porque la sociedad, pensando tenemos que controlar las enfermedades de transmisión sexual, cuando vemos aquí que se están quintuplicando. Decía ahí la señora cómo se han de 5 enfermedades de transmisión sexual, ahora ya hay problemas en cáncer de lengua, de boca, de labios, del ano, de todas esas situaciones por todo este tipo. Se ha multiplicado en áreas del cuerpo la forma de cómo la se transmisión sexual. Cuando antes solamente eran problemas en la vagina o en el órgano reproductor del hombre. Y hoy vemos que en más partes del cuerpo está saliendo todas estas situaciones. El cambio de pensamiento, cómo viene desde las altas esferas para transmitirlo a las naciones. Y ella decía, nos dieron $6 millones. Me acuerdo cuando un predicador muy famoso, Josué Irión, un hombre de Dios, decía, dame $1 millón y te gano el mundo. A ellos les dan $6 millones para promover
toda esta situación y en países del tercer mundo. Así es, así es. En países del tercer mundo donde el dinero abundaba, era triplicado, ventuplicado para hacer todo este despliegue, pastor. Ahora, hoy en día, o sea, no es un secreto, hoy en día, ¿por qué están los gobiernos tan insistentes en que se legalicen todas estas cosas? Porque hay dinero de por medio. O sea, la ONU les está ofreciendo $750,000 solamente por iniciar, por empezar. Tú lo puedes ver, está publicado. Son cosas que ya están saliendo a la luz, y ahora con la tecnología cada vez más corre rápido la información. Pero hoy en día, por eso los gobiernos están, porque hay dinero de por medio. O sea, ahí es donde te das cuenta que la sociedad ha caído en un grado de conciencia muy, muy degradante. Por eso decía el Señor ahí, los pensamientos del hombre solamente tienden al mal. Así es. Y hay otros versículos que quisiéramos mostrarte sobre lo que Dios nos revela sobre los pensamientos. Amén. Y hay otro versículo ahí en Eclesiastés capítulo 8 verso 11, si nos podemos mostrar ahí en pantalla para que usted también lo pueda ver, pero si quiere seguirlo ahí en la Biblia, Eclesiastés capítulo 8 verso 11 nos dice: porque no se ejecutan luego sentencias sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. Tremendo. El corazón de los hijos de los hombres está lleno para hacer del mal. ¿Por qué? Porque los pensamientos del hombre se transmiten a la siguiente generación. Y Hebreos, un versículo me gusta mucho este versículo de Hebreos 3:12, dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón malo, el pensamiento malo, lo único que nos hace es apartarnos de nuestro Dios. Así es, definitivamente. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. Si podemos poner la pantalla doble para que podamos observar cómo esto es lo que la Biblia nos habla sobre los pensamientos, pastor. Definitivamente aquí vemos una situación que la alerta de Dios, dices en ese segundo texto que tenemos ahí en pantalla, la alerta de Dios es: cuiden el corazón para que no se aparten. Amén. O sea, definitivamente hoy tenemos una migración a apartarse a Dios, a dejar a Dios a un lado. Hay más ateos hoy en día que hace 10 años, hace 20 años. ¿Por qué? Por un sinfín de cosas, porque ahorita no es el tema. Pero la idea es aquí que Dios está diciendo: cuiden en vosotros su corazón para que no haya esa incredulidad y se puedan apartar del Dios vivo. Hoy queremos transmitirte y hoy queremos hablar de este tema, porque si tú estás pasando esta situación, si tú estás viviendo un cambio en tu forma y en tu estilo de pensamiento, si hoy te está arrastrando el pensamiento progresista, es tiempo de que volvamos a lo que dice Hebreos 3:12, que no hay un corazón malo para que nos apartemos del Dios vivo. Las hijas de Lot nos demuestran cómo la influencia de esa sociedad permeó sus corazones, trastornó sus pensamientos. Así es. Y dice la Biblia: ya no se vuelve a hablar jamás de Lot a partir del capítulo 19. Pero sí vemos que de ahí surgieron pueblos tremendos que se apartaron de todo lo que era el poder de Dios, de todo lo que era la ley moral, la ley ética, los amonitas y los moabitas. Pueblos que trastornaron la vida del pueblo de Israel, la llevaron en algunos momentos a pecar contra Dios. Así es. Porque la influencia de estas mujeres, la simiente ya venía contaminada. Hoy es tan importante que tú, padre de familia, que tú, joven, que tú, señorita, pongas un alto a tus pensamientos. La Biblia dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Muchas ocasiones confundimos
ese pensamiento pensando que le agrada a Dios, Así es. queriéndote apurar a tomar una decisión de tener un novio, de tener una relación, de tener un matrimonio que no proviene de Dios. O una relación donde tú dices: yo ya quiero romper mi matrimonio porque no somos compatibles. Por Hay verdades alguien. a medias. Hay alguien que está entrando en ti, Así es. trayéndote verdades a medias. Lo que queremos en esta noche es que con esta palabra tus pensamientos vuelvan al corazón de Dios. Amén. Amén. Que tu vida pueda ser transformada por la palabra de Dios. Y que tu corazón y tus pensamientos estén alineados al corazón de Dios. Hoy es tan importante cómo nosotros estamos viendo cómo se está permeando todo esto. Y cómo muchas veces no alcanza nada más a que en tu casa tú puedas honrar a Dios, sino que tienes que estar apercibido de lo que están recibiendo tus hijos, de lo que está llegando a tu casa, de quién te estás juntando, cómo te estás transmitiendo. ¿Dónde viene la influencia? La influencia en tus hijos, en tu casa, en tu misma vida, en tu misma formación. Y con la verdad bíblica, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Si ya hay esa información, porque no podemos ocultarla, Ulises. Ahorita hoy en día sale por todos lados. Así o sea, es. no podemos estarla ocultando. Se ve por todos lados. Ya es una sinvergüenzada, porque también es un método para estar atosigando a nuestros hijos y a Así nuestras es. generaciones. Pero con la verdad bíblica, la verdad nos hará libres, así como Dios lo ha hecho tantas veces, lo va a hacer en esta generación. Amén. Él no se le ha escapado esta generación. Él no ha venido solamente a sorprenderse: ay, está bien mal todo. No, Él sabía que iba a suceder, y por eso nos advierte: cuidado, para que ustedes no se aparten de mi corazón, para que ustedes no se aparten de la influencia de ese Dios vivo que nos saca adelante en medio de todas esas situaciones. Y si tu casa ya ha sido afectada, es el tiempo de, con la verdad y con la oración y con ese clamor delante de Dios, rescatar a nuestra familia como lo hizo Noé en su generación. Si algo hizo Noé, es que su casa no se perdió, amados. Amén. Así es. Y Dios compara las dos generaciones, la generación de Noé y la generación de Lot. Y Dios quiere que seamos como Noé, que Amén. tomemos esos principios como Noé para salvar a nuestra familia y para rescatarla en medio de un mundo tan peligroso, como bien lo dijiste hace un momento, ahí en Génesis 5, donde la maldad de los hombres era tremenda. Así es. Y el corazón, amados hermanos, es el que tiene que estar rendido al Señor. Amén. Hoy hay en nuestros tiempos tantos pensamientos de suicidio, tantos pensamientos de tristeza, de amargura, de recordar el pasado, de volver a traer, abrir heridas que no han sido sanadas de raíz. Así Y es. hoy es la oportunidad que Dios te da y Dios nos permite para venir y decirle: Señor, escudriña mi corazón, como decía el salmista, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en ellos caminos de perversidad, y límpiame, renuévame. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Amén. Así es. Y quisiéramos Así es. terminar, pastor, Sí, amén. orando. No sé si quieres agregar algo No, más. no, yo creo que es el momento. Sé que el Espíritu Santo está obrando y hablando a tu corazón, y es el momento para hacerlo. Amén. Vamos a ponernos en sus manos. Vamos a orar. Si hay alguna necesidad, aquí a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven, Definitivamente. que Dios nos ayude. siga bendiciendo tu vida, que tus pensamientos siempre, de esos 60,000 pensamientos que tenemos al día, dile al Señor: Señor, yo quiero que sean pensamientos buenos. Renuévanos. Renuévalos, renueva nuestra mente. Amén. Renueva nuestro corazón, Entendimiento, Señor. renueva Así es. nuestro entendimiento, Así es. para que nuestros pensamientos sean pensamientos que honren y sea glorificado el nombre de Dios a través de nuestros pensamientos. Así es. Hoy hay familias, hermanos, que no se pueden sentar a cenar cuando ya están pensando, ofendiéndose el uno al otro, pensando mal el uno del otro, y esos son pensamientos, no provienen del Señor. Así es.
Así es. Y hoy queremos que el Señor llegue a tu casa y transforme esos pensamientos. Que hoy que llegues a tu casa puedas tener un pensamiento de gozo, puedas tener un pensamiento de amar más a tu esposa, de amar más a tu esposo, a tus hijos, pedirles perdón, arrepentirte. Así es. Y decirle: familia, hoy quiero que nuestros pensamientos sean transformados por el poder de la palabra de Dios. Y queremos orar por tu vida, por la de tu familia. Y si hay algún enfermo, por favor, póngalo ahí en esta noche. Yo estoy ahorita pensando y reflexionando cómo Lot fue engañado por sus hijas. Así es. Y tenemos que tener la sabiduría divina, el discernimiento espiritual, para no permitir que nuestros hijos nos vayan a engañar, teniendo pensamientos con verdades a medias que los están confundiendo. Así es. Hoy hay muchos padres que han sido engañados por sus hijos, que están sucumbiendo a eso, están permitiendo esas cosas. Y es tan importante pedirle a Dios que cuando aún nuestros hijos vengan con esa mala información, con un deseo oculto, para que nosotros permitamos algo, tengamos la sabiduría para no caer en las garras del enemigo que quiere destruir nuestros hogares, como bien lo dijiste ahorita. Y el discernimiento espiritual. Así es. Porque Satanás quiere destruir nuestra familia, quiere destruir tu familia. O sea, no creas que tú estás fuera de la jugada. Seas creyente o no creyente, Él quiere destruir tu familia. Por eso necesitamos al Señor, para que Él cubra nuestros hogares. Y esta noche vamos a orar por cobertura sobre la vida de cada uno de nuestros oyentes y de aquellos que va a llegar esta información, Ulises. Y que tus pensamientos sean renovados por el poder del Espíritu Santo. Así es. Que tus pensamientos a partir de esta noche se transformen. Porque la Biblia dice que Dios no tiene pensamientos de mal, sino de bien para ti. Amén. Y eso es lo que tú tienes que empezar a taladrar tu corazón. Pueden venir momentos, como decía el pastor el domingo en la predicación, en los cuales cuando Dios ya te ha transformado y tus pensamientos han cambiado, va a llegar al otro día otro pensamiento, otra información, otro comentario que va a querer volver atrás tu vida. Deséchalo. Así es. Repréndelo. Amén. Y dile al Señor: yo confío en tu palabra, que mis pensamientos ahora van a ser guiados por tu Espíritu. Así es. Y vamos a orar por nuestra juventud, vamos a orar por nuestros hijos. Así es. Oremos también por la vida de nuestros pastores, por todos los líderes. Así es. Y que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Ore por nosotros también, amados. Amén. Vamos a orar en esta noche, pastor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, el nombre que poderoso, es sobre todo nombre. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos has permitido tener, y oramos por este auditorio, por cada familia que aquí se representa, Señor. A cada hogar, que tu palabra llegue con poder y autoridad. Amén. Esa autoridad que tiene tu palabra, amén, Señor, porque dice que tu palabra no va a volver vacía, sino que hará lo que tú quieras en cada corazón, y a su tiempo, Señor, veremos el resultado. Oramos por aquellos que han perdido la fe, aquellos que han, Señor, sido heridos y que hoy sus pensamientos son apartarse de ti, así es. Apartarse de la verdad, refugiarse, Señor, detrás de un deporte, detrás de una carrera, detrás, Señor, de un trabajo. Así es. Hoy oramos por ellos, Señor, amén, para Señor, que sean restaurados por sus favor, corazones, Señor, y que sean sus pensamientos transformados por el Espíritu Santo. Así es, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno de ellos, por nuestros hijos, que no sean confundidos, Señor, y que cuando sean confrontados, tu palabra venga a darles, Señor, la sabiduría y la gracia y el discernimiento de decir: esto no es de Dios. Así es, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Gracias. Y danos sabiduría y discernimiento y entendimiento de los tiempos a nosotros como padres, amén, a los padres y a las madres, Señor, para que podamos orar y podamos discernir lo que están viviendo nuestros hijos. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos. También oramos por la vida pastoral, por los pastores, por los siervos
por cada uno de aquellos que predican tu palabra alrededor del mundo, por los misioneros que están combatiendo contra el mismo infierno, en lugares donde predicar tu palabra es prácticamente un cheque para la muerte. Dios, oramos por ellos y en el nombre de Jesús oramos para que tu palabra llegue al corazón, a la mente y al espíritu de aquellas almas que hoy van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús oramos y pedimos también, Señor, por los enfermos. Y si tú estás enfermo, pon tu mano ahí donde está la enfermedad, donde tú sientes el dolor. Y desde aquí oramos para que la palabra de Dios sane esa enfermedad. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús oramos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice en San Juan 14:12 que mayores cosas que las que tú hiciste haremos en tu nombre, porque tú vas al Padre. Y en esa palabra, Señor, oramos por la enfermedad y aquellos que están enfermos, y echamos fuera toda enfermedad en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, sí, por siempre. Declaramos cobertura, amén, sobre los pensamientos, amén, de nuestros hijos. Amén. Una protección, sí, de un yelmo espiritual sobre sus cabezas, sobre, amén, sus corazones, sí, para que Señor, todo ataque del enemigo sea, palabra, Señor mío, derribado por el poder de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús oramos, aleluya, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias por estar en esta noche con nosotros una vez más, reflexionando sobre los días de Lot. Hemos tenido estos tiempos hermosos. La próxima semana, amén, tendremos nuestra semana mayor, una semana importantísima en nuestro calendario como creyentes, como hijos de Dios. Así que involúcrate, porque sabemos que Dios va a traer palabra también a nuestras vidas en esta semana mayor. Amén. Amén, que los invitamos a nuestra programación online. No se pierda todo lo que tenemos. Te estamos orando todos estos días, toda esta semana a las 6:30 de la mañana. Amén. Síguenos a través de nuestra página en Facebook, que estamos orando por nuestras familias, nuestros hijos, por nuestras ciudades, restaurando y la reforma que Dios trae a nuestra región. Gracias. Amén. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.